sí se puede observar y se escucha bien, doctor. Entonces, Ya, continuando con las ponencias. ya, muy bien, eh, sí, para poder controlar más rápido, porque el tiempo veo que ya se ha cortado. Ya, sí, no se el preocupe. día de hoy nos toca hablar sobre infecciones respiratorias agudas y agradezco primero la invitación a los organizadores de este comité del noveno curso de patologías en emergencias y urgencias por mi invitación. El tema que vamos a hablar hoy es infecciones respiratorias agudas. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, dentro de este grupo de enfermedades que se pueden presentar en las emergencias o urgencias, tenemos una mucha serie de patologías que pueden corresponder a vía respiratoria alta, también a vía respiratoria baja. Todas ellas a veces nos pueden confundir en su diagnóstico. La idea de hoy es tratar de dividir cada uno de estos grupos para poder identificar cuáles son las patologías que tienen interés y cuáles son las principales etiologías para que causa cada uno de estos problemas. Lo primero que debemos recordar es que las infecciones respiratorias se están dando en nuestro país. Actualmente estamos con epidemias de virus sincitial respiratorio, tenemos influenza, tenemos una nueva variante de COVID y probablemente tenemos las habituales infecciones respiratorias en pacientes con comorbilidades. El primer problema que tenemos que enfrentar nosotros es que siguen habiendo grandes aglomeraciones, lo que condiciona que probablemente tengamos alto contagio. Hay que recordar que estamos frente a una patología de vía respiratoria que generalmente son por esas microgotitas o partículas que eliminamos nosotros cada vez que nosotros tosemos o estornudamos, lo que podemos riesgo de contagiar a otras personas. Hay que recordar que todos estos virus, cualquiera de ellos, tienen alta contagiosidad, por lo tanto, de acuerdo a ello, esto se hace en forma repetitiva, generalmente en época estacional. Pero con esto de la globalización, tenemos gente que ahorita viene de Europa y puede estar trayendo los virus nuevos, razón por la cual estamos empezando a tener cuadros epidémicos incluso en época de verano para nosotros. Hay que recordar que la sintomatología de muchas patologías respiratorias, especialmente las patologías de tipo viral, muchas de ellas empiezan ya a tener contagiosidad antes de iniciar incluso la sintomatología de los pacientes, ¿no? Y esta sintomatología sigue siendo el tos y estornudo, ¿no? Otro es el gran problema que tenemos, es el uso de protección respiratoria. Somos un país que no tiene muy bien acostumbrado a estar usando protección respiratoria. Muchos lo utilizamos solo en la atención hospitalaria, lo usamos cuando estamos con personas cercanas que sospechamos que tienen enfermedad respiratoria. Sin embargo, no lo usamos en forma habitual. En otros países, cuando hay epidemias, rápidamente la gente usa su respirador o mascarilla para evitar la contagiosidad. Nosotros somos un país que tenemos infección respiratoria crónicas, incluso como la tuberculosis, que nos trae problemas y a pesar de ello, no usamos una protección respiratoria adecuada. Tampoco somos un país que tiene mucha costumbre por tener vacunación preventiva. Estamos viendo que a pesar de haberse indicado que deberíamos tener ya ahorita la vacuna bivalente que se debió colocar incluso para el COVID, no se ha cumplido con las metas trazadas. Tampoco tenemos una cobertura adecuada de influenza, tampoco tenemos coberturas adecuadas contra el neumococo. Tenemos que trabajar sobre la vacunación preventiva porque esto nos va a permitir conocer qué tipo de paciente estamos enfrentando y poder evaluar qué riesgo tiene adicional para enfermar. Nuestro otro gran inconveniente sigue siendo la automedicación. Casi la mayoría de personas, cuando tienen síntomas respiratorios, acuden a las farmacias o por indicación de cualquier familiar y comienzan a automedicarse, especialmente con uso de antibióticos, algunos antibióticos hasta de amplio espectro, razón por la cual es importante conocer todo ello, porque eso nos está cambiando nuestra flora bacteriana, lo que equivale a que después tengamos pacientes con dificultad para dar un tratamiento adecuado. Lo otro que también tenemos que no olvidar es la comorbilidad. Tenemos comorbilidades de patologías respiratorias, precrónicas como enfermedades intersticiales, EPOC, asma. Tenemos pacientes con problemas renales, problemas hepáticos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer. Cada uno de ellos va a tener incluso las adicciones al costado, alcoholismo y todo lo demás. Todo ello tiene importancia porque esto altera nuestra flora bacteriana y probablemente el germen al que nosotros estemos enfrentando va a ser totalmente diferente. También tiene importancia el estado nutricional.
especialmente la desnutrición, más aún si estamos hablando de niños, o la obesidad si estamos hablando de adultos, ¿no? También tenemos prohibición a tener mayor enfermedades respiratorias. La edad, sabemos claramente que el grupo más afectado siempre va a ser el grupo de niños y las personas ancianas, pero, sin embargo, el COVID se ha comportado muy duro con, con las personas adultos jóvenes, porque en ellos se da una alta contagiosidad, ¿no? Lo otro es que tenemos a veces problemas sobre el uso del descanso médico o lo que deberíamos ser básicamente el aislamiento o respiratorio, ¿no? Hay que recordar que son enfermedades respiratorias y si no tenemos un descanso, estamos aislados de las otras personas, seguimos realizando contagiosidad. Muchas personas no realizan el descanso médico por motivos laborales, de que lo vayan a despedir, de que no le quieran dar trabajo y van incluso enfermos, lo que ocasiona que enferman o contagian a otras personas, no solamente a sus compañeros de trabajo, sino a veces hasta clientes o otras personas adicionales, incluso amigos, ¿no? La distribución de influenza es estacional. Nuevamente en el país estamos teniendo elevación de la influenza, ya la veíamos a fin de año, ya hasta el 4 de enero comenzaba un incremento. Es probablemente que nuestro pico mayor va a ser en la época de invierno. Influenza nos preocupa porque es la gripe la que comúnmente la vemos y siempre se nos está presentando. El virus de influenza tiene una característica, existen varios tipos de virus, a nosotros nos interesa básicamente el virus de tipo A y tipo B, ¿no? Generalmente estos virus son los que más patología nos están generando y causan las famosas epidemias estacionales, ¿no? Para ello, hay que recordar que en nuestro medio existen algunos subtipos. No solo existe un virus A y un virus B, sino existen subtipos, y estos subtipos van cambiando en el tiempo. Actualmente creo que la que está más circulando debe ser la H3N2, pero también tenemos H1N1 que la vimos hace desde el año 2009 y que se repite cada cierto tiempo. Entonces, existen una variedad de virus influenza que van cambiando cada año, razón por la cual la vacuna contra la influenza tiene que ser sí o sí una vacuna anual. La influenza caracteriza y tiene importancia en nosotros porque tiene facilidad para transmitirse, la dosis infectiva es baja, con pocas cantidades nos podemos contagiar, e incluso no estamos hablando de que a veces nos podemos contagiar no solo por forma de estornudos o tos, sino por fomites que a veces tocamos, esto también nos puede dar posibilidad de contagio. Hay aparición de nuevos virus responsables en epidemias, posibilidad de extenderse incluso como una pandemia, como ha sucedido anteriormente. La última que tuvimos en relación a influenza fue la famosa H1N1, pero sin embargo, nuestra posibilidad de vacunar sigue siendo muy baja. Vacunamos generalmente más a personas de tercera edad y no cubrimos una gran población, ¿no? Esto nos hace que esta enfermedad viral tenga alta mortalidad y morbilidad en nuestras poblaciones. Hay condiciones de riesgo para el desarrollo de enfermedad respiratoria aguda grave en el adulto, ¿no? Una de ellas es el embarazo, pacientes con inmunosupresión. El grupo de diabéticos siempre va a ser una población de riesgo para todas las enfermedades respiratorias. Los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, o sea, EPOC, los pacientes asmáticos, la insuficiencia cardíaca, o pacientes que tienen daño pulmonar crónico, pacientes con bronquiectasia, pacientes con fibrosis pulmonar. La obesidad mórbida, un índice de masa mayor de 40 sí tiene importancia relevante, o pacientes con enfermedades hepáticas o renales. La edad mayor de 60 años siempre va a ser un factor de riesgo elevado. Hay condiciones de riesgo para el desarrollo de enfermedad respiratoria aguda en niños también. En niños generalmente más hay que tener en cuenta el asma, si tiene cardiopatía congénita, inmunosuprimido, enfermedad crónica o una malformación congénita de nacimiento, ¿no? Lo otro, a pesar de ser la gripe o influenza, aparentemente una enfermedad banal, hay que tomar en cuenta porque tiene factores de riesgo de complicaciones derivadas de la gripe. Los factores de alto riesgo de complicaciones está, ya hemos dicho, mayores de 65 años, diabéticos, enfermedades oncológicas, hematológicas, gestantes, oxidación mórfida, inmunosupresión. Entonces, incluso la gripe o influenza tiene relevancia en nuestro caso y es la primera que debíamos tomar en cuenta ya que es un problema de tipo viral. Ahora lo vamos a dividir mejor en infección de vía respiratoria alta. Generalmente estamos hablando de la laringe para arriba, y la primera de ellas es el resfriado común.
Este resfriado común, que es una causa frecuente, y es importante distinguirlo porque la enfermedad que se presenta más en infancia, que produce rinorrea, obstrucción nasal estornuda, este es de etiología predominantemente viral. Y ya después de un tiempo esto se puede convertir en bacteriano como una, digamos, complicación secundaria, ¿no? Los principales, los agentes más importantes acá somos los rinovirus, pero también pueden aparecer, como ya tenemos actualmente, coronavirus que están haciendo problemas de vía respiratoria superior, ¿no? Hay resfriado común, con mayor frecuencia, ¿no? Infección de tracto respiratorio en el niño. También tenemos al virus incisional respiratorio, que ahorita también está aumentando, igual que los rinovirus, especialmente en niños. Hay que tener en cuenta que para nosotros tiene importancia rinovirus, virus incisional respiratorio, influenza, que están ahorita en su mayor pico. Generalmente su vía de entrada va a ser por vía conjuntiva o mucosa nasal, el virus vía de las células del tracto respiratorio superior, y de ahí se hace un proceso inflamatorio que puede condicionar básicamente el edema y la obstrucción nasal por la rinorrea que va a comenzar a apretar. En algunos pacientes pueden presentar incluso broncoconstricción, ¿no? Este rinovirus se puede transmitir por contacto directo de secreciones nasales infectadas, puede sobrevivir hasta 2 horas o varios días en superficies inanimadas. Hay que tener mucho cuidado. La infección puede vivir por inhalación de partículas, gotita de fluye, y lo tiene un efecto tóxico, sobre todo mucociliar también, ¿no? Hay que tener que puede durar hasta 6 semanas, razón por la cual las personas quedan con un problema de tos persistente después del episodio agudo, pero seguimos pensando que es de tipo viral. El otro gran proceso que también nos llega a las emergencias son los pacientes que ya tienen la famosa faringitis o faringoamigdalitis, ¿no? Ya este es un proceso que viene agudo febril con inflamación de mucosas del área faringoamigdal, pudiendo presentar eritema, edema, exudado, puede llegar a tener úlceras o vesículas. También están involucrados muchos virus y bacterias que son capaces de producir faringoamigdalitis, pero en niños generalmente por virus de evolución benigna y autolimitada. Y en caso de las bacterias hay que tener cuidado con los estreptococos beta hemolíticos o estreptococcus que es importante también, ¿no? Porque en ellos hay que pensar que hay que dar cobertura antibiótica en su momento. Hay otras bacterias también con estreptococos beta hemolíticos, Mycoplasma pneumoniae, pero también puede, imagínense la cantidad, puede ser clamidia y los virus, adenovirus, coxsackie, herpes, gripe, para influenza. O sea, en otras palabras, tenemos una mezcla de procesos virales y procesos bacterianos que pueden generar una faringoamigdalitis, pero siempre tratando de hacer una buena historia clínica, de repente plantea la posibilidad si puede tratar su proceso viral para no hacer uso irracional de antibióticos. La faringitis es un trastorno frecuente, aparece de forma brusca, de 2 a 4 días, con malestar general, fiebre, y que remite de 72 horas, más o menos a las 72 horas, puede estar como ya escalofrío y dolor de garganta, ¿no? El dolor de garganta puede afectar incluso el oído, hay que recordar que está comunicado, y a veces tenemos hasta otitis secundaria a este proceso, ¿no? El otro proceso que también se nos va a presentar de vía respiratoria alta, tenemos la laringitis. La laringitis se refiere a una inflamación limitada a la laringe, como difonía, y en niños y en adultos de alguna manera pueden generar incluso un CRUC cuando se trata de una laringotraqueitis, ¿no? Es de inicio súbito, también más predomina la vía pediátrica, esto resulta en inflamación de la laringe y las vías subglóticas básicamente, ¿no? También en estas laringitis, en primer lugar, pueden tratarse de la parainfluenza, que hay que tomarla en cuenta, que son virus que generalmente pueden causar este tipo de trastorno, ¿no? El virus incisional respiratorio también es otra cosa y el coronavirus también está metido como una probable causa de este problema. Al producir un CRUP, estamos hablando de que puede causar sensación de falta de aire en las personas, ¿no? El virus de influenza también se puede presentar, pero es muy poco común que produzca CRUP como los demás, ¿no? Generalmente el CRUP, los virus generalmente que puede producir porque hay un estresamiento de vías respiratorias subglóticas. Esto se debe, y hay que recalcar y hay que recordar siempre, se debe básicamente al cartílago cricoide, ya que este cartílago cricoide que se encuentra a niveles subglóticos es un anillo cartilaginoso completo.
Entonces no puede expandirse como sería a nivel traqueal, porque tiene una zona más membranosa. Entonces, sencillamente, al no tener la capacidad de dilatarse, al inflamarse, reduce su luz e incluso las luces pueden poner tan pequeña que incluso dificulta la respiración, ¿no? Entonces, es por eso la característica de que comienza a aparecer ese sonido tipo crook. En casos severos de vía subglótica puede reducir incluso el diámetro dice hasta 1 o 2 milímetros. Es por el edema mucoso, los exudados fibrinosos y finalmente las pseudomembranas que se pueden generar a ese nivel, ¿no? Los factores de Westphal tienen importancia en este tipo de patología y generalmente estos, como digo, pueden estar agravados con cruz e incluso producir espasmo en niños, ¿no? Generalmente son patologías un poco banales, no son muy complicadas, pero que se pueden presentar en cualquier emergencia. Creo que a nosotros las que más nos llama la atención y que tienen repercusión para nosotros son las infecciones de vías respiratorias de vía aérea baja. Cuando nos referimos a infecciones ya de vía aérea baja como enfermedades de emergencia, entonces tenemos que recordar que las infecciones respiratorias agudas es el motivo frecuente de consulta en todos los servicios de emergencia. La patología respiratoria es algo frecuente en cualquier medio, ¿no? El cuadro clínico siempre, la mayoría va a tener la misma historia. Tos, expectoración, disnea, poco de fiebre, y algunos hablan de cambios en las características del esputo. Creo que la mayoría de patologías van a estar metidos en este grupo y algunos de ellos pueden o no presentar alteraciones relacionadas. Hay que realizar un buen diagnóstico para un tratamiento adecuado de infección respiratoria aguda y para en nuestra práctica diaria evitar la mortalidad de estos grupos de pacientes. Entre las infecciones respiratorias más frecuentes de vía aérea baja, que es la que estamos hablando ahora, tenemos la famosa bronquitis aguda, las agudizaciones del EPOC, las bronquiectasias y las neumonías. Cuando hablamos de bronquitis aguda, nos vemos esa inflamación de la mucosa de vía respiratoria, generalmente de vías respiratorias centrales, que generalmente también es de carácter autolimitado, 7 a 14 días, si es que no hay otro tipo de patología de base, y afecta generalmente a la población en general, un 5% de la población es afectada, generalmente en los meses de invierno. Es común que ver esta patología en la época de invierno y es más frecuente en niños o personas con patología previa o en fumadores específicamente, ¿no? Hay que recordar que cuando un paciente inicia un cuadro de bronquitis aguda, siempre hay que recordar que el virus es la causa de más del 90% de los casos. Aunque es difícil identificar el tipo de virus, hay que recordar que es la primera posibilidad. Por lo tanto, siempre que nosotros tengamos un paciente que tiene una bronquitis aguda, pensemos que puede corresponder a un problema viral, por lo tanto hay que hacer un tratamiento más de tipo sintomático. El virus influenza sigue siendo el agente habitual con gran morbilidad, la facilidad de contagio que esto tiene, pero también puede tratarse de virus tipo parainfluenza, sincital respiratorio, en otro grupo. A otros agentes actuales que también nos pueden, incluso bronquitis, estamos en coronavirus, ahora con el COVID tenemos incremento, también puede estar adenovirus o rinovirus, ¿no? Una vez que estos virus pasan un tiempo, hay que tener cuidado porque estos también pueden convertirse en procesos de tipo bacteriano, ¿no? También ocupan más o menos 6% de todas las bronquitis agudas, un 6 a 10% de estos corresponden a problemas bacterianos. Y cuando acá se trata de problemas bacterianos, el primero de ellos que hay que tomar es Mycoplasma pneumoniae, clamidia, Bordetella pertussis, para pertussis, ¿no? Incluso se han encontrado epidemias comunitarias cuando se tratan de estos virus respiratorios, ¿no? Y Streptococcus pneumoniae también, o Haemophilus influenza, se encuentran en pacientes con pacientes con enfermedades preexistentes como el EPOC o el MEPIC de base, ¿no? El síntoma principal o cardinal que llegan los pacientes con una bronquitis es la tos, que suele iniciarse generalmente 48 horas de inicio de la infección, en el 85% de los pacientes, y la duración media, como le digo, es menos de 2 semanas, ¿no? Pero en algunos puede continuarse y persistir incluso hasta 6 o 8 semanas. Tenemos más de un paciente que
después de 6 semanas, hasta un mes, le está durando esa tos persistente. Más aún hay que pensar en ese caso que no debe ser de una pertusis como un cuadro adicional, ¿no? Otros síntomas incluyen expectoración, disnea y dolor torácico, febrícula, escalofríos, o los aumentos de ruido respiratorio, generalmente roncos y sibilantes, que pueden presentar cuando algunos tienen algo de espasmo por el edema producido de esta enfermedad. Siempre que tengamos un cuadro de bronquitis aguda, este diagnóstico principalmente va a ser clínico. No hay unos datos patognomónicos de esta enfermedad, pero algunas se pueden hacer pruebas complementarias, más que nada para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Que lo debemos hacer, podemos hacer, pues sí, como puede haber leucopenia, con un poco de linfopenia, y si se trata de Bartonella-Bertuzzi, básicamente puede haber leucocitosis, ¿no? Para el la mayoría puede serse normal o no puede haber acentuación de trama bronquial, y los estudios de función respiratoria solo están indicados si sospecha obstrucción o un cuadro ya que sea repetitivo, ¿no? El microbiológico no está indicado tampoco, salvo en pacientes que tengan alguna patología previa. El motivo de la evaluación muchas veces viene a ser el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, primero, es descartar neumonía, ya que tiene gran importancia por su mortalidad, descartar que no se trate de un paciente asmático descompensado o pacientes que tienen bronquiectasias. Entonces, acá lo principal es pensar en bronquitis aguda, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con estas patologías, ya que estas sí tienen importancia porque pueden tener un comportamiento totalmente diferente. Cuando se trata de una bronquitis aguda, si consideramos como la mayoría de procesos virales, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. Si hay hiperactividad bronquial, usar los beta-agonistas, generalmente puede usarse salbutamol, o generalmente o fenoterol, dependiendo de las circunstancias, con el mal y medio que se cuenta, ¿no? Se pueden usar algunos antibióticos cuando hay una tositis relativa y la antibiótico-terapia solo aquel momento que ya sospechamos que esto ha variado a una enfermedad de tipo bacteriana. La otra patología que puede presentarse en una emergencia es la famosa exacerbación de EPOC. Hay que recordar que se refiere a todo evento agudo que puede presentar un paciente, como se trata de tos, disnea o aumento de expectoración, en pacientes que ya tienen previamente el diagnóstico. Entonces, básicamente, acá parte de una buena historia clínica donde ya se venga la historia o sugiera la historia que el paciente tiene una enfermedad de tipo EPOC. Hay que recordar que los pacientes con EPOC, a pesar de su tratamiento, pueden tener de 1 a 4 exacerbaciones al año y esto va a ser variable, depende del individuo. Hay que recordar que cuando un paciente con características de EPOC, hay que recordar que el EPOC más frecuente en nuestro medio no es un EPOC por fumador, sino es un EPOC por exposición a biomasa o contaminantes ambientales, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser siempre por historial de tabaco. Una de las causas más infrecuentes de exposición a EPOC son las infecciones respiratorias, y esta representa casi 75%. O sea, cada vez que un paciente tiene una exacerbación de EPOC, hay que pensar que pueda tratarse de una infección. Y puede tratarse de infecciones bacterianas, generalmente por los gérmenes que tenemos en la vía respiratoria, hemofiliulenza, que te tocó con pneumoniae, nueva catarral, que son los más frecuentes, ¿no? Pero si son pacientes un poco más crónicos, pueden llegar incluso a ser ya enterobacterias o pseudomonas aeruginosa. También hay que recordar, a pesar de que sabemos que el EPOC va a ser principalmente de tipo bacteriano, también puede padecerse a virus o otros organismos atípicos o virus y bacterias que puedan coexistir al mismo tiempo. ¿Qué nos interesa del EPOC? Primero, hay que confirmar el diagnóstico de decisión clínica. Primero tenemos que ver que el diagnóstico de EPOC ha de estar establecido, si es posible, mediante una espirometría. Hay que recordar que el diagnóstico de EPOC debe ser con una espirometría que demuestre ese patrón obstructivo. La evolución tiene que estar marcada por un empeoramiento de los síntomas respiratorios, tomando en cuenta el basal del paciente, ¿no? A veces solo es incremento de la tos o solo es incremento de la cantidad de secreciones o sencillamente cambio de coloraciones de la expectoración. Podrían ser los síntomas que nos hagan sospechar que está apareciendo algo. Las lesiones vienen acá por empeoramiento y el paciente no debe haber recibido tratamiento en las últimas 4 semanas por la otra agudización, porque si no, en este caso estaríamos hablando de un fracaso terapéutico
del tratamiento anterior. Por eso que una historia clara en estos pacientes es importante. Ante toda sospecha debe poner una historia clínica adecuada, una exploración física completa, así como una analítica de sangre que incluye un hemograma, bioquímica, gases arteriales, tu de tórax, y si es posible un electrocardiograma para descartar otros procesos o complicaciones añadidas en este tipo de pacientes, ¿no? Y hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden estar apareciendo. A veces hay que valorar la gravedad de la agudización. A veces esta agudización puede ser muy grave o de amenaza, le podemos decir vital, y es que no podemos perder tiempo, pues. Si el paciente tiene, pues, características de paro respiratorio, disminución del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica o presencia de acidosis respiratoria, o sea, pH menor de 130, estamos hablando de una agudización muy grave. Si es, solo la consideramos como una lesión grave cuando tiene una distia, depende con grado 3 o 4 en la escala. Si tiene cianosis, utilización de músculos accesorios, edemas periféricos, saturación menor de 90, PCO2 mayor de 45, una acidosis respiratoria todavía cerca entre 730 y 735, o se considera una audición moderada cuando tiene un FEV1 basal menos 50% con movilidad, historia de 12 extracciones al año, ¿no? Y la leve es si no se debe cumplir ningún objetivo anterior. Significa que si el paciente me habla de disnea, si me habla de si ya tiene cianosis, si tiene hemodinámica, si tiene trastorno de conciencia, automáticamente considera un proceso entre grave a muy grave y hay que actuar rápidamente en evaluar ese tipo de paciente. Análisis microbiológico se puede hacer gran, cultivo o molecular, no se recomienda de manera general, pero a veces es necesario cuando se sospecha que el paciente ya tiene otro tipo de germen, especialmente si son multitratados, pueden tener hasta pseudomonas, o cuando el paciente ya ha tenido fracasos, tratamiento antibiótico empírico en más de una oportunidad, ¿no? O pacientes que tienen más falla respiratoria o que necesitan soporte ventilatorio, en ese caso habría que determinar qué tipo de germes vamos a enfrentar para una mejor cobertura antibiótica. Los bronquiodilatadores de acción corta son los que se deben utilizar, igual como escuchaba doctor Casanova, en caso de emergencia, lo interesante es utilizar broncodilatadores de acción corta, son la base del tratamiento. Se debe empezar con beta-agonistas. En algunos se puede usar beta-agonista y anticolinérgico, aunque la dualidad no está totalmente estudiada, pero se puede utilizar ambos, ya que son dos vías diferentes y esto nos puede abrir, condicionar una mejor broncodilatación. La bronquiolización larga, no existe evidencia para utilizarlo en el momento de la exacerbación de POC, pero se recomienda no interrumpirlos si el paciente ya los usaba previamente. O sea, no olvidar que la terapia de base de los pacientes con EPOC debe continuarse durante la excepción de EPOC y adicionar, en este caso, los bronquiolizaciones de corta, como son los beta-2 en corta, o básicamente los anticolinérgicos. Se pueden usar corticoides también, igual que como vemos en asma, se pueden usar hasta 40 miligramos de prednisona, por decirlo, algunos equivalentes de metiprozolona. Se recomienda no pasar de 5 días para evitar complicaciones y la antibioterapia, ya lo hemos dicho, depende si es que hay algo purulento y es interesante utilizar o es necesario utilizar porque el paciente va a tener soporte ventilatorio, en este caso es necesario darle cobertura antibiótica. Hay que recordar también que en EPOC hay que hacer un tratamiento no farmacológico que viene a ser la profilaxis de enfermedad de tromboembolia venosa, oxigenoterapia si fuera necesaria, mantener siempre saturaciones entre 88 y 92, que generalmente no se recomienda saturaciones más altas. Hay que recordar que estos pacientes tienden a hacer retención de CO2 y por lo tanto no se debe una mayor oxigenoterapia. Y si se tiene que dar ventilación, se debe tratar de utilizar ventilación no invasiva en el caso de fracaso respiratorio, ¿no? Hay que asegurar un adecuado balance hídrico y un soporte nutricional durante la exacerbación. Hay que recordar que en la sesión de POC, la antibioterapia va a depender de el germen, ¿no? Si es hemófilo, si es neumonía, si es catarralis o si tenemos pseudomonas liginosas. Generalmente
los antibióticos como amoxiclavulánico o cefalorinas podrían ayudar para cuando se trata de un cuadro leve, pero si ya sospechamos pseudomonas aeruginosa, tenemos que trabajar con quinolonas como parte de su cobertura, ¿no? E incluso en algunos casos, cuando ya son crónicos o nos dicen que ya previamente han utilizado este tipo de antibióticos, tenemos que estar utilizando los imipenem o meropenem o piperacina tiazobactam para un caso de que ya sospechemos que tiene una pseudomonas que es de mayor resistencia, ¿no? La extracción de pollo, ya hemos dicho, con criterios de derivación a UCI, también hay que valorarlo en la emergencia si tienes evidencia de paro respiratorio, inestabilidad neuromédica, alteración de nivel de conciencia, la acidosis respiratoria muy grave, disnea grave, refractaria al tratamiento inicial, hipoxemia grave, o sea, un PO2 menor de 40, o cuando ya tú dices hay que necesidad de intubación orotraqueal. En ese caso hay que pensar en cuidados intensivos y a veces el paciente que se evalúa en la emergencia puede tener que ir a la neopresión. Si no es necesario, administrar por la duración corta, la disnea le permite comer y dormir al paciente. Si tiene una mejor gasometría, no habría problema para la alta, en este caso de la emergencia, ¿no? Hay que recordar que cuando tienes una emergencia y tienes un paciente con EPOC exacerbado, y generalmente hay que hacer un diagnóstico diferencial que un paciente con enfermedad pulmonar crónica, ahí, si se trata de problemas respiratorios, hay que descartar nuevamente neumonía, EPOC, embolia pulmonar, derrame pleural o traumatismo toral. Hay que pensar que hay otras causas que puedan estar condicionando en este tipo de pacientes que no necesariamente es una exacerbación de su EPOC, ¿no? Más aún, hay pacientes, si son fumadores, hay que tener para causas cardiológicas, puede tener insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, una cardiopatía isquémica, ¿no? Ya habíamos revisado la audición grave, audición leve, moderada, y eso es como el cuadro. El otro gran grupo de pacientes que tenemos son la audición de bronquiectasias, es la audición de las bronquiectasias. Las bronquiectasias, que son esas lesiones bronquiales, que generalmente en nuestro medio son secundarias a procesos tipo tuberculosos, son pacientes crónicos, pero que pueden tener agudizaciones en forma frecuente. Generalmente estos pacientes, a ser pacientes que constantemente tienen tos y expectoración, tienen floras bacterianas que pueden estar diferenciándose con el tiempo, llegando a ser pseudomonas aeruginosa que predominen ellos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, las bronquiectasias o audición de bronquiectasias se define como el cuadro clínico agudo de respecto a su situación basal, ¿no? Se puede acompañar de fiebre, anorexia, aumento de disnea, astenia, dolor torácico, pleurítico, hemoptisis o cambios en la exploración respiratoria, expectoración también, ¿no? Basta consistencia o coloración, ¿no? O caída significativa de la función pulmonar si en caso lo estamos evaluando. Las bacterias generalmente asociadas a las bronquiectasias al inicio son los gérmenes comunes, ¿no? O sea, hemofiluencia, pero después puede convertirse ya en pseudomonas aeruginosa y con el tiempo la pseudomonas aeruginosa es el que más predomina. Pero algunos casos no hay que olvidar que también pueden ser algunas reagudizaciones o procesos virales. De forma inicial se debe confirmar el diagnóstico previo de bronquiectasias y descartar otras enfermedades que tengan sintomatología similar, ¿no? Hay que descartar que no trate de POC, neumonía o bronquitis, hay que hacer diagnóstico diferencial entre estas enfermedades. El diagnóstico de evolución de bronquiectasia es principalmente clínico y no es preciso a veces ningún parámetro analítico al inicio, ¿no? Es de vital importancia y que las exacerbaciones leves de las moderadas, esto va a estar en función, así el paciente comienza a tener insuficiencia respiratoria, crónica aguda o crónica agudizada, deterioro significa la saturación de oxígeno, si tiene una fiebre elevada, criterios de sepsis, o tiene hemoptisis franca, como presenta mucho, o de deterioro funcionativo de la función pulmonar. Ya los casos más graves, si, igual que en EPOC, viene a ser la inestabilidad hemodinámica, alteración de nivel de conciencia o manejo que requiera UCI por intubación. Cuando se trata de bronquiectasia, el tratamiento de lesión es la antibioticoterapia precoz. Es mejor si conocemos la flora bacteriana que tiene el paciente. Entonces, estos tipos de pacientes, generalmente, si lo ven en la práctica clínica, no de emergencia, deberíamos pedir cultivo de gérmenes para tratar de conocer cuál es el patógeno que predomina en la flora de cada uno de nuestros pacientes.
Además del tratamiento antibiótico, es fundamental el manejo asociado, en este caso son pacientes que necesitan manejo de broncoespasmo, igual broncodilatadores y corticoterapia si fuera necesaria, al igual que una buena oxigenación y soporte nutricional. Las bronquiectasias, el antibiótico igual va a estar en función, en este caso, al germen que sospechamos, si es hemófilos, si es estafilococo aureus, o se trata de Pseudomonas aeruginosa. De acuerdo a ello, se tendría que manejar la cobertura antibiótica, ¿no? El otro grupo de patologías que también que tiene infecciones respiratorias bajas, que se presentan en general, son las neumonías. Hay que recordar que acá tenemos dos grupos de neumonía. Tenemos la neumonía que viene en la comunidad o una neumonía nosocomial, cuando son pacientes que han estado previamente en áreas hospitalarias o que han estado que se ha hecho una manipulado o se ha hecho intubación previamente, ¿no? Estas neumonías generalmente son ya un trastorno ya no a nivel bronquial, sino a nivel alveolar, que puede ser desde algo leve hasta un shock séptico, ¿no? Es la primera causa de sepsis y muerte por infección en las emergencias. Acá también tenemos que ver qué tipo de bacteria tenemos. Generalmente las principales, si estamos en una comunidad, esperamos que sea Streptococcus pneumoniae, Haemophilus catarrales, los de costumbre, pero también hay virus que pueden generar neumonías. Un ejemplo de esto tenemos la neumonía viral, que la estamos presentando a veces que las vemos, de la neumonía viral por coronavirus, que también se nos está presentando, ¿no? Generalmente una neumonía, hay que tratar de ver cambios radiológicos y si no tenemos cambios radiológicos, ver tomografías. Y actualmente en algunos lugares, cuando se cuenta con estas imágenes, ni tomografía ni radiografía, podemos hacer ecografías, ya que también tiene alta sensibilidad para detectar trastornos a nivel parenquimales. Los hemogramas para leucocitosis, los resultados diaga para ver cómo está la oxigenación, todo esto tiene importancia. Y si es posible, tratar de siempre tomar muestra para hacer un estudio de gran y cultivo para poder determinar qué microbio estamos enfrentando. Hay que ver, siempre estratificar el riesgo de enfermedad y gravedad. Para ello, siempre tenemos dos escalas que se pueden utilizar, el PCI o el CUR 65. Ambos deberían ser conocidos y manejados en forma rutinaria, especialmente cuando uno ve emergencias. El PCI básicamente tiene parámetros demográficos como el sexo, las comorbilidades, la exploración física y pruebas complementarias como son de la uremia, el sodio, la glucosa. Y esto nos permite clasificar a los pacientes en grupos 1, 2, 3, 4 y 5. Estos tienen importancia para decidir cómo va a ser, si él va a hacer el manejo a nivel ambulatorio o a nivel hospitalario, o si incluso ya tienen criterios para UCI porque tienen mayor mortalidad. Por decir, si los pacientes están en categorías, si tienes clase 1 hasta 3, tienen baja probabilidad de muerte, y los de base 4 básicamente ya tienen un riesgo intermedio, y los de clase 5 generalmente tienen alto riesgo de muerte, casi 30%, ¿no? El tratamiento ambulatorio es la primera, los de clase 1 o 2 según el PCI. La observación en unidades cortas, distancia corta hospitalaria, debería ser de clase 3, y siempre los de clase 4 y 5 deberían ser hospitalizados. Entonces, ese sería uno de los parámetros que siempre deberíamos estar utilizando para evaluar pacientes cuando se trata de emergencia. El otro que podemos utilizar es el por 65, que tiene variables un poco más cortas, ¿no? Tiene variables como puede ser la confusión, el boom, la frecuencia respiratoria, su presión, la presión arterial, y 5, que nos permite formar básicamente puntos cortos, ¿no? Si es 0 a 1, grupo 1, 2 puntos, grupo 2, o más de 3 puntos, grupo 3. Y esto tiene importancia porque el riesgo está en función a ello, ¿no? Lo de riesgo bajo cuando tienes 0 a 1, riesgo intermedio cuando tienes 2 y riesgo alto de 3 a 5. Y esto nos permite tomar decisiones sobre cada paciente, sobre el curso de su enfermedad. Generalmente se aconseja el ingreso hospitalario cuando la población es mayor de 1. O sea, 0 o 1 son los únicos que no se hospitalizan. Si tiene 2 o 3, automáticamente ya debe estar pensando en hospitalizar
y pues, generalmente porque tiene mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Hay que decidir, a veces una neumonía puede tener criterios para entrar a UCI, esto va a estar en función si tiene hipotensión, si tiene el trastorno hemodinámico y uso de fluidos, si está con posibilidad de un choque hemodinámico incluso, ¿no? El tratamiento antibiótico, generalmente una unidad adquirida en la comunidad, es casi una cosa, utilizar ceftriaxona como medicamento de base acompañado generalmente de acitromicina como un macróleo común y es más que suficiente, pero si el paciente ya recibió coberturas antibióticas previamente o tiene patologías asociadas, esto puede cambiar porque cambia también su flora bacteriana, ¿no? Hay pacientes que pueden tener una flora de acuerdo a gérmenes, de acuerdo a patologías, ¿no? Pseudomonas urticasa, si ha estado en UCI, si es tratamiento previo prolongado, puede tener legionela, anaerobio si tiene sepsis a nivel de boca, a nivel o coágulos si es que la paciente está colonizado por cepa multiresistente. O sea, puede variar, incluso aspergillus podemos considerar como causa de neumonía si tiene paciente corticoterapia, pacientes con cáncer posiblemente, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta una buena historia clínica al momento de evaluar. De acuerdo al germen que podemos nosotros sospechar, le iniciaremos la cobertura y también, o incluso se puede sospechar pseudomonas si el paciente tiene enfermedades crónicas como bronquiectasias, EPOC, exacerbados de forma constante, ¿no? Cada patología, si es agudización de bronquiectasia, si son neumonías, si son neumonías intrahospitalarias o pacientes con gestión de POC pueden tener diferentes gérmenes, pero casi todos manejan la misma flora bacteriana, solo que la proporción va variando más en uno que en otro, dependiendo de la patología previa, ¿no? Lo otro que hay que recordar que ahora tenemos neumonía viral y la neumonía viral más frecuente está en nuestro medio, está dada por COVID-19. Hay que recordar que es bueno realizar la vacunación para neumococo y hay factores de riesgo para cuadros severos por infección por neumococo, especialmente en los niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, factores con comorbilidad, ¿no? Pues, especiales o asilos, ¿no? O pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Hay que tomar en cuenta para el momento de decidir. Nosotros, como digo, es una población que debería vacunarse con neumococo, especialmente si tienes alguna comorbilidad de importancia. Por último, no podemos acabar lo que es infecciones respiratorias sin recordar que ahorita nuevamente estamos con otra cepa de una variante más de Omicron, una variante pirola en este caso, que es otro COVID-19, que es el SARS-CoV-2, que recién está en incremento y que probablemente vamos a tener un pico mayor en los meses siguientes, pero este problema del COVID-19 nos ocasiona que a veces nos crea confusión con la influencia, ya que en algo pueden tener síntomas muy comunes como son fiebre, tos, dificultad. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial entre influencia y COVID en todo momento, especialmente porque el contagio puede pagarse más rápido y fácilmente ahora con este COVID que tiene alta probabilidad de contagio y más si una persona tiene que podría contagiar si tuviera influenza, ¿no? Pero hay que recordar que la contagiosidad es cada vez mucho más rápida. Por suerte, las complicaciones que se están presentando por el COVID todavía siguen siendo leves en esta oportunidad, razón por la cual no es tan alarmante, pero la contagiosidad se ha hecho cada vez mayor. También el COVID, igual que la influenza, puede tener complicaciones graves. Las complicaciones de COVID, igual que la influenza, pueden ser neumonía, insuficiencia respiratoria, sepsis, lesión cardíaca o inflamación del corazón. Hay que recordar que también puede aparecer comorbilidad, el POC y el COVID, aspectos a tomar en cuenta. En los pacientes con EPOC también pueden tener COVID y hay que mantener su tratamiento de EPOC para poder evitar complicaciones. Y por último, la verdad que a veces nos olvidamos que se presenta en forma también aguda son los pacientes con tuberculosis. Hay que recordar que la tuberculosis
Muchas veces y COVID se pueden incluso estar caminando juntos, pero hay que tratar de distinguirlo. Especialmente es la historia del paciente sobre la tuberculosis es importante, ya que ahora siguen habiendo casos de pacientes que llegan a las emergencias con cuadro de tos, expectoración, y no se trata de neumonía, de bronquiectasis, nada de eso, se trata de tuberculosis, por lo tanto deberíamos tomar en cuenta esta enfermedad. Hay que recordar que el COVID siempre va a ser más grave con personas que tienen comorbilidad, índice de masa corporal alto, están inmunosuprimidos. Todos son poblaciones en más riesgo, especialmente en familias embarazadas o pacientes con trasplante de órgano o cáncer, ¿no? Entonces, este grupo de personas también hay que tomarlo en cuenta al momento de decidir o evaluar pacientes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación.